Inició operaciones en 1954. Tiene 70 años. Que era como la polémica, ¿no? ¿Texcoco o Tizayuca? Texcoco es un sitio espectacularmente bueno. Había quien decía expropia y chinganos. No tuvieron esa sensibilidad de decirles, oigan, ustedes caben aquí, ¿no? Consideramos que era un proyecto central y estratégico. Era una obra extremadamente hermosa. Era un pozo sin fondo. Es una gran mentira. El nuevo aeropuerto a mí me parece una pésima idea. Muchísima corrupción. No era una buena decisión. Yo no voy a hacer florero. Al país le costó chistosito 500,000 millones de pesos. Entonces es un perder-perder. El presidente electo quería dar un manotazo en la mesa. A través de ustedes damos a conocer al pueblo de México la decisión que hemos tomado a partir del resultado de la consulta ciudadana sobre la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos. La decisión que tomaron los ciudadanos el día de ayer es racional, democrática y eficaz. Sí he tenido retrasados y vuelos y sobre todo está sobresaturada la organización, no funciona la organización y eso afecta a todos nosotros como turistas o usuarios de los servicios de las aerolíneas. ¿Cómo calificaría su relación, su experiencia con el aeropuerto de la Ciudad de México? Hay muchos servicios que pudieran superarse y sobre todo también es que yo creo que la logística, aunque sabemos que es complicado por el número de vuelos que manejan, pero sí en ocasiones hay retrasos. Hoy lo que tenemos es ya una sobresaturación y debo enfatizar la palabra sobresaturación porque la saturación ya estaba declarada desde el año 2014. Ahorita hay vuelos a Cancún a las 12, 1, 2 de la mañana. O sea, vamos a llenar las 24 horas. No va a quedar ya ni un espacio. Y luego. Hay que recordar que el aeropuerto inicia operaciones en 1954. Tiene 70 años. Es un aeropuerto cansado. Es un aeropuerto que está pidiendo a gritos que lo sustituyan o que lo modernicen. El aeropuerto de México actual ya está saturado, ya no da para más. En el Valle de México estamos rodeados de
volcanes, está el Ajusco, está la Sierra de Guadalupe hacia Toluca, y en el este están el Popo y el Isla. Entonces solamente hay un espacio corredor de menos de 90 grados hacia el norte y noreste de la ciudad, que esa es por muchos años las rutas de entrada y salida de los aviones. Por eso es muy fácil que se sature el espacio aéreo de la Ciudad de México. El norte es el espacio más bajo del Valle de México, es el espacio que nosotros tenemos que utilizar tanto para ascender al tráfico de salida como para descender al tráfico de llegada. Entonces, esa es una complicación, que la orografía te obligue a manejar el tráfico en un espacio aéreo mínimo, que es el norte. ¿Cómo se refleja? Está usted en Cancún, su vuelo sale a las 5 y entonces sale un letrero: demorado por control de tráfico, porque si sale a las 5 de Cancún y va a llegar a las 7 a México, pero a las 7 no hay espacio para que baje. Entonces lo dejan en Cancún hasta las 5:30 o 6, que ya se abrió el espacio, y entonces se demora. Se queda en tierra. Entonces, aprovechando la ignorancia que tenemos en México sobre el tema aeronáutico, la sociedad no es culta en términos aeronáuticos, se dice y se confunde, o se trata de confundir el hecho de que la saturación de un aeropuerto se compone haciendo otra pista más, porque están saturadas las pistas. Mentira, eso no nada tiene que ver. La conversación de buscar una alternativa para todo el tráfico aéreo del Valle de México ya lleva pues cerca de 50 años. Mexican President Gustavo Díaz Ordaz and Senora Ordaz await a distinguished and almost unexpected guest at the Mexico City airport. From the United States presidential plane come President Johnson and his family. Mrs. Johnson had been planning for some time to make the trip. Mr. Johnson's decision to accompany his wife was on the spur of... Por allá de la década de los finales de los 60s, estaba yo en la Dirección General de Planeación de la Secretaría de Obras Públicas. Y ya se empezaba a visualizar la necesidad de un nuevo aeropuerto o la ampliación del aeropuerto que sigue funcionando actualmente de la Ciudad de México. El secretario de Comunicaciones y Transportes de Díaz Ordaz fue el ingeniero Padilla Segura. Y él sugirió en aquel momento la posibilidad de hacer un aeropuerto en Santa Lucía. La Secretaría le encargó un estudio a una empresa de consultoría. Las dos alternativas que quedaron al final como más probables fueron ubicar el nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco o bien ubicarlo en donde estaba ya desde aquel entonces la base aérea de Santa Lucía. Y se pensó justamente en Santa Lucía como el aeropuerto que podría resolver, que era un aeropuerto ya militar, desde los 50 había estado operando. Y en aquel tiempo los militares dijeron que por ningún motivo se podía cambiar la base militar de donde estaba, que era el centro de operaciones militares de todo el país. Después, en la época en la que me toca a mí entrar a la Secretaría, se hace el proyecto de Zumpango. La Secretaría trabajó en el proyecto del aeropuerto de Zumpango y entonces Bracamontes, Luis Enrique Bracamontes, que era el secretario de Obras Públicas, optó por hacerlo en el área de Zumpango, que está
poniente, digamos, de lo que es la base de Santa Lucía. Y Méndez de Ocurro, que estaba en comunicaciones, sugería que mejor se hiciera una nueva pista en el actual aeropuerto. En aquel momento había más terrenos, no había tantas casas habitación alrededor. Pero, en fin, en esa discusión se pasó el tiempo y no se hizo nada, aun cuando se había iniciado una compra de cerca de 30 hectáreas en Zumpango para hacer ahí el aeropuerto. Pero, en fin, no pasó. Pero desde aquel momento se hablaba ya de cómo tendríamos que afrontar una futura saturación del aeropuerto Benito Juárez. Posteriormente, ya en la época de López Portillo, incluso el director general de aeropuertos propuso la posibilidad de utilizar Texcoco. Había un proyecto, no a nivel de proyecto ejecutivo, pero ya algunas ideas de proyecto prolongando las pistas hacia el lago. No resultó atractivo en ese momento, se descontinuó la idea. Vino después otras alternativas de posibles ubicaciones, todas cercanas, ¿no? Cuando viene el régimen del presidente de la Madrid, se vuelve a plantear el asunto y a mí me toca participar en alguno de los estudios porque el CENEAM dependía de nosotros. Y en el CENEAM se hacían los análisis del espacio aéreo para ver en dónde sería adecuado y cómo sería adecuado atacar la posible saturación. Pero eso pasó a segundo término porque en aquel momento se presenta el enorme sismo del 85, se destruyeron muchas cosas, pasó esto a segundo plano. Entonces, seguía saturándose el Valle de México. Con la saturación se toma la decisión muy buena de sacar a toda la aviación ejecutiva a Toluca. Y eso tiene una lógica. Si un avión de 150 pasajeros ocupa el mismo espacio que un avión de 10, pues el de 10 que se vaya a Toluca. El presidente Zedillo empezó a trabajar desde el principio, digamos, en ciertos proyectos de infraestructura que eran fundamentales para el país, y uno de ellos pues era el aeropuerto de la ciudad, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Sabemos que el aeropuerto de la Ciudad de México ya no podía crecer porque estaba rodeado por la ciudad. En un momento dado no se controló el crecimiento urbano alrededor del aeropuerto y no había nada que hacer. Donde ya su saturación ya excedía cualquier tabla, cualquier requisito. Se empezó a volar a medianoche para ganar capacidad. De medianoche me refiero de 12 de la noche a 5 o 6 de la mañana, horarios que normalmente la gente no quiere viajar. Pero se empezó a hacer ese tipo de cosas para incrementar la capacidad en el aeropuerto de México. En la época en que yo me desempeñé como secretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Ernesto Zedillo, ya se empezaron muchos de los trabajos y se empezaron muchos de los estudios. Entonces se hacen los primeros estudios, todo a través de una empresa, Mitre, que es una empresa americana especializada en estudios de espacios aéreos. MITRE es una gran organización de ingeniería de sistemas, de investigación y desarrollo en ingeniería de sistemas, que comenzó en los años 40 en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Constituye probablemente, estoy seguro, el centro más grande de Estados Unidos y muy seguramente del mundo, dedicado a analizar el control de tráfico aéreo y su relación con los aeropuertos. Somos una organización técnica.
Nosotros no tomamos partido politizado con nadie. Nosotros trabajamos siguiendo los lineamientos, si nos parecen razonables, de diferentes gobiernos que nos piden estudios técnicos. Pero definitivamente comprendemos que la decisión final, la determinación de construir o no un aeropuerto como este, eso le toca al gobierno que lo encomendó. Es la institución más importante del mundo. Ninguna en el mundo más importante que esa en términos de tráfico aéreo y proyección de temas de tráfico aéreo. Y se estudiaron distintas opciones. Se estudió la opción del bordo poniente, se estudió la opción de Tizayuca y se estudió la opción del lago de Texcoco. Pero para que estos sitios funcionaran se requieren varios elementos. Los factores principales que puedo mencionar, y hay más, son que sea un sitio plano, relativamente plano, porque las ondulaciones de terreno crean problemas de costo. El sitio debe de no tener obstáculos ni naturales ni artificiales de importancia. Los obstáculos son un problema naturalmente para la aviación. El sitio debe de funcionar debe estar cerca del público viajero que lo va a utilizar. Estos estudios, en el momento del cambio de gobierno, yo mismo le entregué el resultado de todos los estudios a Luis Ernesto Derbez, porque Luis Ernesto Derbez era el jefe de la transición por parte de Fox y yo era el jefe de la transición por parte de Zedillo. En esa evaluación, a la conclusión que se llegaba es que solo había dos opciones que tenían condiciones para poder operar adecuadamente. Eran el lago de Texcoco y Tizayuca. Bueno, pues cuando empezamos a escuchar ese anuncio, pues nos alarmó, nos preocupó mucho, porque pues decíamos, y si realmente dicen que es Texcoco, ¿qué vamos a hacer? El presidente pidió que no se convalidaran los estudios previos, sino que realmente se analizara a fondo nuevamente. Entonces se formó un equipo de trabajo en la Secretaría, donde estaban agentes de ASA, agentes del Colegio de Pilotos, agentes del Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo. Entonces, la instrucción era la siguiente: que se hiciera un grupo asesor de todas las especialidades. Pilotos, controladores, mecánicos, especialistas de aves, especialistas en cimentación, gente que manejara la cuestión del agua, la cuestión del subsuelo. Entonces vinieron muchos especialistas, sobre todo de Estados Unidos, a explicarnos la dinámica de cada una de esas especialidades. El Estado de México, el Estado de Hidalgo y la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, se juntan y hacen el programa de ordenación de la zona metropolitana del Valle de México. Y entonces, en ese programa de ordenación se escogen dos sitios. El número 1, y está como tal con 1, es el Valle de Tizayuca. Y el número 2 es justamente Texcoco. Se dio un proceso interesante que debe estar ahí toda la evidencia en periodística. Fue una cosa muy discutida en medios. Fue la primera vez que se puso en la opinión pública el tema de un aeropuerto para la Ciudad de México, que todo el mundo empezó a seguir porque era como la polémica, ¿no? ¿Texcoco o Tizayuca? Recuerdo que se mencionaba de vez en vez en los encuentros, digamos,
la jefatura de gobierno, que se tenían con diferentes secretarios, se mencionaba el tema y era obvio que el gobierno de la ciudad o la jefatura de gobierno de la ciudad pues se inclinaba más por un aeropuerto en Tizayuca antes que en un aeropuerto en el lago de Texcoco. Cualquier jefe de gobierno en la Ciudad de México tiene que oponerse al cierre de Benito Juárez, de la ICM. Es la primera fuente de empleo del país, no de la ciudad, del país. Más gente trabaja en Benito Juárez que en cualquier otro sitio de toda la República Mexicana. Entonces, para cualquier jefe de gobierno, la idea de perderlo, con todo lo que significa de ingreso, de movimiento, de todo, pues, de empleos, de todo, pues es algo en principio inaceptable. En el caso de Tizayuca, que realmente es el valle de Tizayuca, Pachuca, se planteaba un proyecto de desarrollo regional. O sea, si tú pones un aeropuerto en cualquier lado que lo pongas, vas a jalar desarrollo, vas a hacer que alrededor haya viviendas, haya negocios, haya fábricas, haya una serie de cosas. La intención era promover el desarrollo de estos poblados, colaborar en algo que sigue siendo fundamental y que no se está tomando seriamente, que es el bajarle la presión a la Ciudad de México y buscar de alguna manera que los excedentes demográficos que la tendencia nos sigue dando se fueran a esta zona en lugar de seguir creciendo el fenómeno que ya es muy complejo y muy delicado. La Comisión Metropolitana estaba con Tizayuca, porque ese plan de ordenación había nacido ahí. Y te estoy hablando de la Ciudad de México, sobre todo en aquella época gobernada por López Obrador. Tizayuca, si recuerdo bien, ofrecía la posibilidad de no cerrar Benito Juárez, sino que fuera complementario. Si recuerdo bien, no era en lugar de, sino era además de. Y Cerizola y los demás tomaron la decisión claramente a favor de Texcoco y desecharon la de Tizayuca por muchas razones. Por dos razones fundamentales, porque está lejísimos, o sea, está extraordinariamente lejos, lo que les iba a significar que ese aeropuerto iba a ser abandonado en algún momento, no era práctico, y dos, porque solo permitía, por la orografía y el espacio aéreo, 2 pistas de operación simultánea. Texcoco iba a tener 3. Entonces, Tizayuca tampoco iba a resolver el problema a largo plazo. Presentaba una buena opción, pero no de tanta capacidad. Ese aeropuerto era de 4 pistas, con la gran desventaja, creo que era un gran proyecto, pero de la lejanía. Se dieron cuenta que Tizayuca iba a aceptar 960,000 máximo operaciones al año, por lo que realmente iba a llegar a su saturación en los próximos 10, 15 años. Entonces se decidió Texcoco, el cual podría tener más de 1,5 millones de operaciones de manera anual. Y prácticamente después de un año de analizar Tizayuca y analizar Texcoco, que eran las dos opciones que se estaban manejando, se determinó, se confirmó una vez más que el lugar adecuado era Texcoco. Texcoco es un sitio espectacularmente bueno, es un sitio en el que nuestros estimados nos dicen que podría tener una longevidad antes de saturarse que alcanzaría en buena parte del siglo XXI, del siglo actual. El sitio además no tiene problemas aeronáuticos de navegación. ¿Y por qué en el lago de Texcoco? Porque había que recorrer el aeropuerto hacia donde ya no había obstáculos y recorrer el aeropuerto 10 o 12 kilómetros de su actual posición hacía que los gradientes de descenso y ascenso se hicieran mucho más fáciles. Esa es la razón por la cual
el lugar más apropiado, desde hace 40 años de discusión, pues era el lago de Texcoco, porque se ampliaban los índices y los gradientes de descenso y ascenso de los aviones. Eso aumentaba inmediatamente la capacidad aeronáutica. Los estudios desde el punto de vista técnico marcaban que no era fácil tener un segundo aeropuerto en la Ciudad de México, que había que construir un aeropuerto para desaparecer el otro, el existente. Entonces no era para tener dos aeropuertos, tener un aeropuerto majestuoso de proyección a 2050 y el otro aeropuerto convertirlo en un parque, convertirlo en algo que diera también muchos empleos. Los aeropuertos viejos se acaban cerrando. El AICM se diseñó en los años, se construyó una gran parte del mismo en los años 40. La terminal actual se inauguró originalmente en el año 52. Es un aeropuerto con más de 70 años ya desde que se inició operaciones, al menos esta terminal. Y fue cuando empezamos a desarrollar los anteproyectos del plan rector para el aeropuerto en Texcoco. Pero en aquel momento las condiciones del aeropuerto hacían que las pistas que se habían propuesto se salieran de los terrenos federales y fueran hasta la zona conflictiva en donde estaban los pueblos originarios en contra de la construcción del aeropuerto. No fuimos un gobierno expropiador, no hice expropiaciones, porque me parece que es quitarle el patrimonio a la gente y obligarlo a vender un terreno que a la verdad no quiere vender. Entonces, sin ser expropiador, fue buscar comprar. Se plantea mal la propuesta en forma autoritaria, en forma también un poco miserable, porque se ofrece cualquier cosa por los terrenos y las gentes se levantan, ahora sí que en armas, porque salen a manifestarse con machetes. O sea, uno recuerda esos momentos y sobre todo cuando recuerdo a la gente que salió a despedirnos, porque íbamos prácticamente a una manifestación, pero era a la guerra. Y empieza a crecer ese movimiento. Creo que de parte del gobierno inicialmente hubo una equivocación al intentar pagar las tierras de los ejidatarios a un precio que era ridículo. Para lo que se iban a gastar en el proyecto, la verdad es que 7 pesos, pues a todo el mundo le pareció ridículo, ¿no? Parece muy bajo, pero eran terrenos que no tenían uso alguno y pertenecían a un ejido. Casi a la par de que inicia la lucha, los ejidatarios meten un amparo, ¿sí? Con Ignacio Burgoa, pero el amparo no estaba dirigido precisamente a que se cancelara el aeropuerto, ¿no? Estaba dirigido en el sentido de que, pues, que no era justo el precio. Nosotros apoyábamos una lucha social que nos parecía justa, que nos parecía legítima, la necesidad de llegar a un acuerdo, la necesidad de que hubiera un diálogo y una apertura y que pues se le pagara a la gente lo justo, lo que realmente merecían por estos terrenos. Para los pueblos en defensa de la tierra, tenemos la obligación de seguir defendiendo nuestro patrimonio y sobre todo nuestra dignidad. Si hablamos en relación al pago
de las tierras, debemos aclarar que en ningún momento pusimos en venta nuestras tierras. Los atencos, los macheteros no estaban peleando por una mayor compensación, no es cierto, estaban peleando porque López Obrador los estaba azuzando. Pero en la batalla de opinión pública parecía que tenían algo de razón por la muy pequeña, exigua, miserable, si se quiere, oferta que el gobierno le había hecho al conjunto de ejidatarios. Y hasta donde yo entendí, y me parece lógico porque así actuaba Gil, el secretario de Hacienda, con todo, antepuso el criterio presupuestal o fiscal, si se quiere, a cualquier otra consideración. Empezamos a la puja de ofrecer. Dije, no, hombre, estás loco, con 5 pesos, olvídate, fuera. Fuimos subiendo el precio hasta llegar a 55 pesos metro cuadrado. Oferta que ya le sonó atractiva al ejido o los ejidos que tenían que vender esa tierra, no ser expropiada. Y finalmente llegamos a un acuerdo. El tema siempre fue en el diálogo que pedimos, siempre fue la defensa de la tierra y el no a la venta de la tierra. ¡Márcale! 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 ¡Échale! ¡Pétale! ¡No estamos solos! Envidia sí de ellos porque los otros que iban a recibir sus 55 pesos y ya estaban de acuerdo en vender, pues iban a ser los que recogían dinero. Pero además de los 55 pesos, se les ofreció entrada para ser locatarios en el nuevo aeropuerto y poder ahí echar a andar un negocio y ganar muy buen dinerito. Se dividió mucho el pueblo, ¿sí? Porque muchos, aunque igual no tenían tierra, pero apoyaban al que decía yo sí quiero vender mi tierra, ¿no? Entonces aquí hubo división incluso entre familias. Por ejemplo, si en un seno familiar el papá estaba de acuerdo, la mamá no, o viceversa, o los hijos sí y los padres no, y así rompieron el tejido social de las comunidades. El desacuerdo con esta política neoliberal en contra del aeropuerto que ya ha firmado el presidente Fox, nosotros como organizaciones vinieron a la Ciudad de México, fueron al centro de la Ciudad de México a afilar ahí sus machetes en el suelo, a sacar chispas en el concreto y duro, impulsados, seguro, por López Obrador, porque aquí teníamos el acuerdo del gobierno del PRI en el Estado de México y estábamos todos en acuerdo de proceder a construir estos aeropuertos, un buen acuerdo entre fuerzas políticas. Solo el disidente fue el de siempre, el que está peleado con todo y con todos. Él fue el que le dio en la madre a ese gran proyecto que hubiera traído gigantesco desarrollo al país. Y a pesar de que en el centro del municipio de San Salvador Atenco se siente un ambiente de tensa calma, aquí en la periferia, particularmente en la carretera Lechería-Texcoco, hay una fila de más de 2 kilómetros de tráilers que llevan varados algunos más de 2 horas. Mire, yo veo el problema, yo lo veo desde este punto de vista. Al campesino hay que pagarle lo justo. En principio tienen razón en pedir que se les pague lo justo, pero también que saque las manos de aquí López Obrador. El jefe de gobierno, hasta donde yo recuerdo, porque la verdad ya son recuerdos muy lejanos, no se involucró tanto más que en desautorizar el hecho de que se construyera el aeropuerto ahí. Eso sí me acuerdo muy bien. Pues siempre hubo una tensión entre López Obrador y Fox desde el primer día por varias razones. Obviamente por razones ideológicas, políticas. Para López Obrador, al igual que para Cuauhtémoc Cárdenas en ese momento, en el 2000, pues esto era la peor pesadilla posible. ¿Cómo pudo ser que la salida del autoritarismo priista se haya dado hacia el centro derecha en lugar de hacia el centro izquierda? Pues era como
una herejía, un sacrilegio. Las cosas no estaban diseñadas para que sucediera así, y así sucedió. Y para López Obrador, igual que para Cuauhtémoc, Fox era un personaje detestable. Después, cuando empiezan las dificultades con los macheteros de Atenco, Fox nos pidió a varios, no sé exactamente a quiénes, pero en todo caso a mí, varios miembros del gabinete, que le pusiéramos por escrito, una notita nada más, qué pensábamos que se debía hacer, seguir adelante o cancelar el aeropuerto. Le dije, mira, hay que seguir adelante, pero sin reprimir. Ya a esas alturas, probablemente los dos objetivos serán incompatibles. Había quien decía, expropia y chíngalos. No faltan los duros en la sociedad civil y en gobierno que dicen, dale, y no puedes detener la marcha del país por esto. Nosotros, siendo democráticos, pensábamos de otra manera, que había que convencer en lugar de meter el garrote y a fuerza lograr las cosas. Y se llega un 11 de julio del 2002 y nos dicen que viene Montiel a Colman. Y entonces nosotros fuimos a Colman, porque sí lo buscábamos, quería que nos diera la cara también. Y lo buscábamos, fuimos a buscarlo y también fuimos reprimidos. Ahí también hirieron brutalmente a compañeros, a unos heridos casi de muerte, y 17 compañeros y compañeras detenidos. Y después detienen a Ignacio, mi compañero, Ignacio del Valle, y a mi compañero también, Adán Espinosa. Hubo pláticas encabezadas por el secretario de Gobernación, a mí me tocó presenciar algunas de ellas, en donde yo vislumbraba, cuando menos, creo que el secretario Krill también vislumbraba, no puedo hablar por él, pero me parece que vislumbraba la posibilidad de llegar a un arreglo y no pagar los costos de echarse para atrás de un proyecto que se había prometido en la administración pública. Y pues no había acuerdos, por eso, o sea, sí nos recibían, pero de todas las propuestas que hacíamos, pues no eran escuchadas. Y llega un momento que Fox decide que no quiere un conflicto de esa naturaleza en su gobierno. Y un día nos mandan llamar de la Secretaría que urgente que de donde estuviéramos nos desplazáramos a la Secretaría de Comunicaciones, y nos dice el señor Cerizola, con toda la pena del mundo, que Fox había decidido que ese proyecto generaría muchos problemas políticos y que él no quería eso, y se suspendía el proyecto Texcoco. Lo único que sí te puedo decir es que obviamente fue un movimiento social que se empezó a tornar violento, y ante eso pues, fueron razones de Estado que orillaron al presidente a tomar la decisión de cancelar el proyecto y buscar opciones. ¿Cuáles fueron las causas? Yo creo que esencialmente fueron causas de muy mal manejo político y realmente un desprecio por la gente de Atenco. Un proyecto de esa magnitud, si eres un vecino del proyecto, pues debería implicar que tu situación patrimonial, la de tu familia por varias generaciones, la de tus hijos y nietos, va a cambiar definitivamente. Los minimizaron, digamos, ¿no? No tuvieron esa sensibilidad de decirles, oigan, ustedes caben aquí, ¿no? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer la noche de ayer que tras la negativa de las comunidades ejidales ha tomado la decisión de realizar los trámites conducentes para dejar sin efecto los decretos expropiatorios. Yo veo a Ignacio como si esto no le alegrara, como que nosotros estamos hinchados de alegría, y yo no lo veo que él manifieste eso. Está, no sé, lo noto muy raro. Y empezó a hablar
Y ya entre lo que dijo, compañeros, hoy solo le picamos un ojo a la bestia, pero la bestia quedó herida. Grábense esto, la bestia quedó herida. Y hay de aquel que no se siga organizando, porque si nos agarra solos, ya verán cómo nos va. Y finalmente entonces nos fuimos dijimos, ok, si esta opción no funciona, ¿qué es la siguiente mejor opción? La siguiente mejor opción consistía en poner un sistema de aeropuertos, y a todos les metimos mano y les metimos dinero. Ese sistema de aeropuertos era meter una nueva terminal en la Ciudad de México, Terminal 2, era habilitar el aeropuerto de Toluca. Luego dijimos, va Puebla. Hicimos lo propio en Cuernavaca, que tenía buen movimiento también. Entonces, Cuernavaca, Toluca y Puebla, junto con Ciudad de México, Terminal 2, nos daba una vigencia solo para 20 años, solo para 20 años. Y bueno, yo creo que el secretario Cerizola pues cumplió muy bien con el encargo de buscar una alternativa que funcionó pues unos buenos 15 años. Desde que se toma la decisión de la ampliación de la Terminal 2 se hace como una obra por un tiempo. Nunca se pensó que era una obra definitoria o sustitutiva. Era mientras se puede mover el aeropuerto. Y vino el sexenio de Calderón, y en el sexenio de Calderón básicamente no se habló del tema, no era público, pero sí era claro, y mucha gente lo decía, que estaban comprando tierras. La Comisión Nacional del Agua en lo particular estuvo comprando tierras por si acaso se volvía a dar el asunto de Texcoco. Y lo que tenemos es que el aeropuerto de la Ciudad de México se había descartado definitivamente. Parecía insuperable el problema relativo a las tierras, a los ejidatarios, a la opinión pública. Era un proyecto descartado cuando yo llegué a la presidencia. Sin embargo, lo retomamos muy confidencialmente, casi en secreto. Y nos faltaban como 4,000 hectáreas que comento para tenerlas, para poder tener las 3 pistas simultáneas, y junto con otros colegas míos del gabinete que no tenían nada que ver con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pudimos comprar como 2,800 de las 4,000 que faltaban. Entonces, quienes me sucedieron, tanto Molinar como Dionisio Pérez Jácome, terminaron de comprar las hectáreas a través de terceros para que no se fuera a hacer un problema político como el que se hizo con Fox. Hubo todo un proceso de apropiación de las tierras que fue liderado por la Conagua para construir el supuesto Parque Nacional del Lago de Texcoco. Y así las compañías de Atenco habían ido perdiendo las tierras y las tierras se habían ido convirtiendo en tierras de propiedad del gobierno federal, ¿no? La parte ambiental consistía realmente en rehabilitar y crear nuevos ecosistemas, incluyendo lagos, que permitieran crear un pulmón al oriente de la Ciudad de México que no tiene, crear, insisto, la mayor reforestación y el mayor parque ecológico artificial, digamos, en toda América Latina probablemente. Y debo decir que, aunque en prácticamente todo lo demás me pareció un sexenio lamentable,
el de Calderón. Esta medida, esta decisión creo que fue muy acertada y hecha con mucho sentido del Estado. Comenzamos a pensar en un proyecto distinto, es decir, uno que minimizara la injerencia con grupos de mucha beligerancia política, como era el propio Atenco, y efectivamente se logró un diseño de pista distinto, donde la mayoría de las 3 pares de pistas simultáneas descansarían sobre el vaso del lago de Texcoco, la gran parte. Pero no es una decisión de decreto, no decir, oye, me gustan más de norte a sur, porque así sí caben. Entonces, Mitre empezó a hacer los estudios de vientos. Comenzaron los estudios de factibilidad de aeronavegación, de factibilidad técnica. Tomaron un buen tiempo, se realizaron en laboratorios especializados, algunos de ellos laboratorios únicos en el mundo. And we had 5 years of weather data that was collected from an automated weather station located on site, which allowed us to very carefully analyze the winds to confirm that the runway orientation met international standards and could support the large aircraft that were envisioned to operate at the airport. Esto fue hacia el año 2012 ya, es decir, terminamos casi en Navidad con el plus, digamos, el visto bueno de la parte de ingeniería, de la parte financiera, de la parte técnica, precisamente de Mitre, que finalmente había logrado con los ingenieros mexicanos encontrar la cuadratura a ese círculo, y desde entonces la viabilidad del aeropuerto de Texcoco pues, apareció muy fuertemente consolidada, ¿no? Cuando se hace este estudio y se determina que fueran de norte a sur, es cuando el presidente, incluso Calderón, quiso anunciar el aeropuerto. Y yo tuve algunas pláticas con él y con el secretario de Comunicaciones, con Dionisio Pérez Jácome, y les dije, no lo hagan ahorita, faltan 3 semanas para que cambie el gobierno, déjenle eso al presidente Peña. No sé si le cae bien al presidente Calderón o no, pero era mi opinión. Este tema de que en la transición se entregó prácticamente todo hecho para arrancar un proyecto no es así. Particularmente había un problema todavía muy grande con los terrenos. Es decir, los terrenos que ya había adquirido el gobierno federal hasta el gobierno del presidente Calderón eran insuficientes para poder construir el aeropuerto. No se podía construir nada más con esos terrenos. Había que comprar todavía una parte muy importante de terrenos para que el proyecto tuviera viabilidad. Luego el equipo de transición del presidente entrante, al saber que nosotros le informamos por cortesía que el proyecto estaba listo y iba a ser anunciado, pidió, exigió, reclamó, el verbo, en fin, lo dejo a lo que ellos digan, pero que ese proyecto le correspondía al presidente entrante. Y no era nada más una compra de decir, bueno, aquí está el dinero y los compramos. Era un proceso muy delicado de negociación con los vecinos de la zona, en fin, ¿no? Que por eso llevó casi 1 año y medio más la compra de esos terrenos y después poder arrancar el proyecto, ¿no? La verdad yo estaba en desacuerdo, pero yo me propuse tener algo que yo no tuve, que fue una transición ordenada, planeada, abierta y cooperante, y me prometí públicamente que haría todo para que el próximo presidente de México entrara con fuerza y pudiera ejecutar muchas cosas.
México.